Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy miércoles 16 de enero del 2019. Y digo buenas tardes porque aquí en México efectivamente son buenas tardes, son las 3:07. En otras partes del mundo, por supuesto que estarán de madrugada. Saludo a mi compañero, el profesor Guillermo Torres Zabaleta. Buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes a nuestro técnico Alejandro Rivera. Y bueno, pues hoy hay un tema sumamente interesante, dado que esto es lo que ha estado generándose en el país, en el mundo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar, Guillermo, hoy concretamente? Bueno, en lo personal yo voy a tratar de una sola palabra que considero la más importante dentro de la comunicación, hablada escrita y en el ámbito social. Consta de solo seis letras. ¿Por qué? Es la pregunta más importante de la información y solo tiene 6 letras. Porque antes de conocer la importancia de esta pequeña pregunta, cuando interesante, dado que me representaba una objeción, inmediatamente me ponía a discutir, ¿sí? Y ese es el caso de la información en los medios que nos hemos perdido. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia, sí, toda esta paja? Sí, toda esta mare magnum de desinencias, de dices, de impresiones, de confusión en las redes sociales, de demostraciones. Entonces hoy mi compañero se dio la tarea de investigar concretamente a una autora muy reconocida de varios libros, ¿sí?, exiliada en el extranjero, que nos da cifras. Y yo recuerdo que pues esto no es un tema tabú, porque todos sabemos, ¿sí?, cuántas estaciones de servicio había, de dónde provenían los combustibles, en qué proporciones, y ahora resulta que toda esta información pues se volvió tema astronómico, ¿no? Pero Félix nos va a ayudar en ese sentido. Bueno, fíjate que esto es sumamente interesante y decía hace un momento precisamente que dadas las situaciones que se han originado y movido desde hace aproximadamente 10 días, y vamos específicamente a hablar del tema del huachicol. El huachicol en México, fíjate nuestra idiosincrasia hasta dónde nos genera ese tipo de pensamientos que ya incluso nos lleva a que una chiquilla de nivel secundaria hizo un poema. Empezamos por esa cuestión chusca que tenemos los mexicanos, ¿no? Dice, el poema es concreto, es muy cortito y dice: todo de Peña es un fracaso. ¿Dónde está la austeridad? Se dan la vida de reyes, superior a la autoridad. Quieren ganar esos bueyes. Devaluaron la moneda para a nosotros joder. Llevaron todo a la quiebra, esa mafia del poder. Y digo, esta estudiante que hizo esa declamación replicando frases y palabras insignia del actual presidente de México, bueno, pues nos lleva a decir que es altamente lamentable lo que está ocurriendo en todo el país, y obviamente en cuanto a que más bien en la zona donde hay muy cortito, y dice que definitivamente habrá que reconocer varias cosas, Guillermo, que a propósito del huachicol, que tanto lastima y confronta a nuestro país y que obviamente va a dejar sin duda a algunos o muchos defenestrados, pues fíjate que es interesante porque resulta que había dobles contabilidades. Dicen que el 10% se evapora, pero no es cierto, porque se convierte en utilidades de cuello blanco, es decir, para los funcionarios o exfuncionarios de Pemex. Y aquí la cuestión también se pregunta, ¿no?, solamente para los exfuncionarios, porque según se sabe ahora, ya están hasta coludidos las gentes del narco. Y bueno, se dice que esa merma es traducida en robo de la gente que trabaja en la paraestatal o trabajó en la paraestatal. Y obviamente que si de esas cosas tocamos, los guachicoleros de abajo, que es la clase pobre, la gente que acarrea, dice, bueno, pues si los de arriba roban, ¿por qué nosotros no? Digo, ¿hasta dónde llega nuestra postura o nuestra falta, perdón, la intención de justificar las acciones que hacemos de manera mal hecha? Y bueno, obviamente que ya se decía al principio que la extracción es especializada, no se puede taladrar con un taladro normal, porque obviamente generarías calor y habría un incendio, por supuesto. Y obviamente que también esta parte de la investigación a la que me voy a referir ahorita es que las gasolinas robadas
realmente se venden en las gasolinerías oficiales. Obviamente hay que seguir, para encontrar el hilo o la punta del hilo, hay que seguir la ruta del dinero. Porque, digo, esto es en todos los gobiernos. Y bueno, precisamente este tipo de situaciones, y señalabas bien, Guillermo, son 5 libros que hizo esta compañera periodista que se llama Lilia Pérez, Ana Lilia Pérez. Ella está en el exilio efectivamente desde junio del 2012, y si hablábamos que ya desde entonces estaba ese tipo de investigación, porque ella definitivamente se dedicó a hacer un estudio concienzudo desde las mismas entrañas de Pemex. Y viene esto a colación porque no solamente es un libro. Hace pocos, el día de antier, el presidente Felipe Calderón Hinojosa decía o trataba de deslindarse de esta situación. No se trata de que el señor se deslinde, sino que se trata de las cosas que hay escritas y de las cosas que se han investigado, y obviamente volvemos a replicar lo mismo. Se trata de seguir la ruta del dinero. Si tú trabajaste de presidente, ¿cuánto tienes en tus saberes? No puedes tener el 200 o el 1000% más de lo que fue tu sueldo. Eso es increíble. Y decía de Ana Lilia Pérez, tiene efectivamente con el de hoy, el de que precisamente presentó la semana pasada, son 5 libros. El primer libro se llama Mares de Cocaína, que precisamente ella hace un trabajo de investigación. Y bueno, pues habla de todo lo que es la cuestión de la cocaína. Después viene el cártel negro, luego viene el libro que se llama Verdugos, y luego viene el de Camisas Azules, Manos Negras. Y obviamente, ¿a quién creen que se dirige ese libro? Bueno, pues obviamente estamos hablando de la gente que utiliza, un partido que utiliza un color azul. Y bueno, finalmente, al último, que este es el libro más reciente, Ana Lilia Pérez hace un libro que se llama Pemex RIP, o sea, la muerte de Pemex, vida y asesinato de la principal empresa mexicana. Y esto, bueno, pues es una investigación muy profunda. Habla desde el presidente, desde los 3 anteriores presidentes de México, y obviamente nos lleva a entender por qué la situación. Pero si usted gusta, en cualquier buscador de internet, usted puede buscar a Ana Lilia Pérez, sus últimos libros, y va a ver. Algunos ya están en línea y los pueden descargar gratuitamente, otros tendrán que comprarlos, y bueno, pues es interesante. Si usted quiere efectivamente informarse y no nada más que le cuenten cuentos, lo que sí podemos decir es que esta ilegalidad, este tipo de delito, habla de miles de millones de dólares. ¿Algún comentario, Guillermo? Bueno, es que también aquí es importante la pasividad, la inmutabilidad de los colegas de los medios, ¿no? Porque esto no trasciende, ¿sí? Y pues decía Shakespeare que nuestras dudas son traidoras y nos hacen perder lo que habríamos podido ganar por temer llevar a cabo el intento, ¿sí? Entonces, nadie se quiere complicar la vida, ¿sí? Y sí, esta mujer que valerosamente hoy está en el exilio y por amenazas institucionales, ni siquiera del narco o de particulares, ¿sí? Yo diría que su valor no es la ausencia de miedo, es su conquista, ¿no? Es esos periodistas que me inspiran, porque repito, hay mucha información al respecto, ¿sí? Yo la primera vez que le escuché la desinencia, que es una lengua autóctona, huachicol, creo que se refiere a algún tipo de bebida, la empezó a manejar López Díaz y de ahí trascendió para todo el país, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no se habla con la verdad, ¿sí? ¿Por qué no pierden el tiempo y están siempre ocupados en algo que los medios consideran útil, ¿sí? En beneficio de aquellos a quienes sirven, ¿sí? Y además, gastando dinero que no es de ellos, ¿sí? Pistas de hielo, regalos, homenajes, roscas, monumentos y un largo etcétera, ¿sí? Yo me pregunto, ¿por qué? Vuelvo al inicio, esas 6 letras, ¿sí?
Gastar dinero que no es tuyo, ¿no es robo? Por supuesto. ¿Sí? Y entonces, si el saqueo a las arcas de Pemex, ese doble manejo administrativo es un robo, ¿sí? Pues, y bueno, fue de las altas esferas, yo creo que el huachicol es su expresión más democrática y entonces sería considerado como justicia social. Definitivamente. Y fíjate qué interesante también porque en algunos momentos la clase política nos ha tratado como menores de edad. Claro. Y hace ¿por qué la intención de hablar primero del poema al huachicol? Porque yo me cuestiono dos cosas. La primera es conocer cómo es posible que nuestra misma idiosincrasia nos lleva a crear. Digo, yo no dudo de que haya un corrido al huachicol en posteriores fechas, ¿no? O una canción o algo así, o un mambo, no sé. Porque ya, digo, nos aventamos puntadas muy tremendas, ¿no? Murió el Carefoca. Bueno, y aquí la otra situación es increíble. ¿Quién le dictó a esta chiquilla del nivel secundaria, lo decía, este poema? ¿Sí? Porque ella pregunta, ¿dónde está la austeridad? Se dan la vida de reyes superior a la autoridad. Quieren ganar esos bueyes. Devaluaron la moneda para a nosotros joder. Llevaron todo a la quiebra, esa mafia del poder. Y la pregunta aquí es, ¿fue acertada las frases o los eslogan que el actual presidente sacó a la luz pública de la mafia del poder? ¿Realmente se está peleando contra la mafia del poder? Estamos hablando, pues no sé de cuántos expresidentes y sus atlatares o contrapaches, porque ahora sí vemos que se desgarran porque hay desabasto. Digo, porque hay desabasto. Ok, las estrategias no siempre salen fluidas a quien las aplica, ¿no? Pero lo cierto es que se está tratando de combatir una acción que nos lesiona a todos los mexicanos. Vuelvo a insistir, son miles de millones de dólares. ¿A dónde fueron a parar? Hay que hacer esa investigación. Y obviamente, bueno, pues hay nombres, hay apellidos y hay gente que se hizo rica al amparo de ese poder. Y que pagó mucho dinero en inserciones y mantuvo y hasta creó nuevos medios, ¿sí? Y redes sociales y las fake news que tanto hemos hablado y que crearon una nueva manera de informarse con esa cortina de humo que hoy diariamente atacan. Digo, yo no soy fan del peje lagarto, ¿no? Ni voté por eso, pero es una cuestión de informarse, ¿sí? Yo he dicho que hay dos maneras o categorías: la que produce la vida cotidiana, ¿sí? La vox populi, y la que produce la mente, esa connotación a que eres inducido a través de nosotros los manipuladores profesionales, ¿sí? Que les decimos, ¿sí? Cómo pensar, cómo guiarse, por quién conducir, a quién adorar, por quién votar, en qué creer, ¿sí? O sea, nosotros moldeamos ideologías e influimos en comportamientos, ¿sí? Entonces, todo lo compuesto está sujeto a decadencia y descomposición, y si bien la mentira duele la verdad duele una sola vez, esa descomposición ahora se cae como una verdad, ¿sí? Pues la mentira nos está doliendo para siempre, y es un largo pasado de corrupción que involucró sexenios. Sí, por supuesto, y además aquí la cuestión, volvemos a lo mismo, son actos que de alguna manera, y yo decía también hace un momento, que no solamente va a haber algunos lastimados o defenestrados, ¿no? Esto viene a colación porque yo, aquí en el caso de Tlaxcala específicamente hablando, pues de manera continua observamos que detienen a una camioneta con huachicol, pero aquí el problema no solo son los vehículos que eran robados, sino también a las personas que se dedican a este tipo de cosas. Y obviamente que si desde hace pocos meses se dijo que se iba a volver un delito grave y la gente sigue metida en lo mismo, bueno, pues digo, algo está ocurriendo o algo no estamos haciendo bien, que no se está dando a entender el mensaje, ¿no? Si se dice que ya va a ser delito grave, no sé, por ejemplo la violación, bueno, pues yo no entiendo a los jóvenes por qué siguen violando, ¿no? O la gente que se atreve a hacer daño físico a otras personas o a los menores, ¿no? Eso es una situación
difícil de entender, pero que finalmente ocurre y que obviamente, como decía en su momento, pues van a ser sancionadas esas personas, ¿no? Hace poco se detiene aquí por esta zona de Iztacuistla, que también ya ha habido incendios precisamente por la quema del huachicol, porque habrá que entender, digo, la gente que maneja ese tipo de productos ha de saber que genera vapores y que se empiezan a expandir y que puede, con una chispita, prende. Entonces aquí esta situación, pues si la gente no sabe manejar ese tipo de productos, mejor que ni se meta en broncas porque puede salir muy, muy seriamente lastimado. Recordemos el accidente de hace algunos años, que hubo un fin de semana en la entrada de Texmelucan, que incendió todo el río cuando se extraían ilegalmente el combustóleo, y hubo un gran incendio que costó muchas vidas, ¿no? Pero aquí pues se ha apagado, no sé aquí por qué no se denuncia, por qué todos somos cómplices, por qué hay tanto silencio, ¿sí? ¿Por qué hay tanto convenio? ¿Por qué tanto, tantos medios de comunicación prósperos? ¿Por qué tanto periodista que se nos regalan viajes al extranjero? ¿Sí? O sea, la vida como es resulta una aventura cada día, ¿no? O el que se convierta en un cúmulo de monotonía depende de cada uno de nosotros, porque no cuestionamos el nivel, la calidad de lo que se nos da como información, ¿sí? Entonces, la monotonía es un código que se nos ha establecido muchas veces con la finalidad de ser consumistas. Lo cotidiano se vuelve atrayente cuando ya se le mira con ojos de interés, de análisis y de lógica formal, ¿sí? Ya no creas todo lo que te dicen, ¿sí? Entonces ya vamos a pensar bien, ya entrar al Facebook, a las redes sociales, ya hay que dejar la trivialidad, ¿sí? Ya hay que ver las cosas por los que vendrán, por nuestros hijos, porque precisamente, repito, el problema ya no es la corrupción, es la impunidad. Y si estamos viendo las cosas ante nuestros ojos, bueno, no nos preguntemos por qué nuestra indiferencia. Sí, definitivamente. Y aquí la cuestión también es creo yo, Guillermo, que esta parte interesante de todo este entramado informativo y de todas las cuestiones que están ocurriendo en nuestro país, pues finalmente debe empezar con una cuestión muy básica. Esa cuestión básica implica en nuestro comportamiento como personas. Digo, no compres huachicol, no compres robado, no, o sea, ¿para qué? ¿Para qué simple y sencillamente no le estás dando oportunidad a la gente que roba a meterse en lo mismo y que tú estés contribuyendo a que precisamente esa persona siga viviendo de lo robado? En el caso de lo del huachicol, bueno, pues a lo mejor, digo, algunas ocasiones la gente toma una cuestión de que no soy chivatón, no soy rajón, no soy acusador, o sea, pero finalmente volvemos a lo mismo, eso es parte de lo que es el Estado y el Estado somos nosotros. Eso es el país y el país somos nosotros y a quienes realmente se les está robando todos esos ingresos que dejaron de percibirse por el huachicol, pues es a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque con ese dinero, con esos recursos se podrían haber hecho más cosas tangibles, ¿no? Definitivo. Y eso, bueno, pues no hay vuelta de hoja. Si no podemos cambiar, lo que sí podemos hacer es algo con nuestra actitud, ¿sí? Cuando se percibe esa monotonía, esa indolencia, es porque la mente está cerrada, embotada, estancada, ¿sí? En un episodio de mediocridad, ¿sí? De uno depende el tiempo que dure, ¿sí? Yo preveo aquí que va a haber cambios muy drásticos, pero a nadie van a beneficiar, ¿sí? No me causa ningún asombro que ahora por todos los cruceros, ¿sí? Hay fotos enormes de Manuel Campos Bárcenas, ¿sí? Ahora resulta que es el héroe por venir, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de hasta ser masacrado por bases magisteriales y cubrir ese evento, tipos de Álvarez Lima, y bueno, pues vino una cacería de brujas, otra cortina de humo, ¿sí? Donde como pues el actual presidente ya fumó la pipa de la paz y ya perdonó a la señora, ya la reinstaló, pues ahora viene la revancha contra los que la metieron al bote, ¿sí? Y los detractores,
los que apoyaron al actual presidente, creo, ¿sí? Ahora ya van a ser comandados por el que ya se autonombra el nuevo caudillo de la nueva causa por venir, el nuevo movimiento magisterial. Y otra vez a ser engañados y a vivir en cortinas de humo. ¿Y hasta cuándo las cuentas claras? Y todos en sus puestos, ¿sí? Moviendo presupuestos, moviendo lana, metiendo a su gente, pero ¿quién gana, quién pierde? ¿Dónde está la verdad? Decía Pilato, ¿sí? Quos veritas. Y entonces, pues, yo casi estoy a punto de darme la vuelta y lavarme las manos y crucifíquenlos, ¿sí? Bueno, pues así están las cosas en cuanto a la cuestión del huachicol. Y bueno, pues repito, si usted quiere enterarse, pues nada más hay que buscar el nombrecito de Ana Lilia Pérez. Y bueno, pues cualquier buscador de internet lo localiza y habrá de encontrar ese tipo de libros y enterarse de manera más fehaciente. Y bueno, hay otra cuestión muy interesante. Vamos a cambiar rápidamente de tema, Guillermo. Vamos a hablar, fíjate que es interesante que 5 tratantes originarios del municipio de Tenancingo, de Tlaxcala, fueron juzgados y sentenciados en Estados Unidos de América por el delito de trata de personas. Estas personas, se trata, los delitos son trata de personas con fines de explotación sexual, extorsión, y esos son algunos de los delitos. Las personas sancionadas: Giovanni Rendón Reyes, alias Giovanni, de 32 años, quien fue sentenciado a 20 años de prisión, mismo que obligó a un menor a prostituirse bajo amenazas y violencia. Además de Saúl Rendón Reyes, alias el Satánico, de 41 años, condenado a 15 años de prisión luego de que fuera hallado culpable de prostituir a varias mujeres y las privaba de alimentos para someterlas a la violación comercial. Félix Rojas, de 48 años, condenado a 25 años, siendo que además de tratarse se le comprobó el delito de secuestro, violencia y reclutamiento de femeninas. Odilon Martínez Rojas, también conocido como el Chino o Saúl, de 47 años, fue condenado a 293 meses recluido, al cual se le comprobó el delito de violación, trata de personas y violencia física contra mujeres por no juntar la cuenta del día. Y finalmente, Severiano Martínez Rojas, de 53 años, fue condenado a 293 meses luego de que obligara a su víctima a realizar innumerables actos sexuales comerciales, utilizando la violencia, la manipulación y el miedo, y golpeó a su víctima cuando intentó irse. Todos ellos oriundos de Tenancingo, los cuales eran parte de una organización conformada por integrantes de la familia Rendón Reyes. Y bueno, pues finalmente las cosas están de ese tamaño. Nosotros podemos en algunas ocasiones, como tlaxcaltecas, sentirnos agraviados, sentirnos aludidos, y a lo mejor qué lamentable que la gente de esa zona, o algunas personas de esa zona, porque no son todas, habrá que ser claro, se dediquen a ese tipo de trabajo. Pero bueno, ahí está el pago por dedicarse a ese tipo de situaciones, aunque yo creería que son pocos los años que les echaron encima, pero bueno, la autoridad es la autoridad y quien determina en base a los hechos. Incluso también habría que hacer el comentario, efectivamente, que ya está en propuesta nacional la castración química para aquellos que son violadores. ¿Alguna cuestión, Guillermo? Y aquí pues volvemos al tema de los linchamientos, ¿no? Porque de nada sirve alarmarse, desgarrarse las vestiduras en la web, sufrir, atormentarse y llorar, si estas expresiones no pueden controlar las circunstancias, ¿sí? Y más como las manejamos los periodistas en Tlaxcala, solo les damos un bálsamo para el alma, una vía de escape, pero nada más, ¿sí? Se debe cambiar el enfoque, la manera en que es visto el problema, ¿sí? Que es un infortunio, pero pues teniéndola presente, porque decían, son nuestra gente, ¿sí? Son carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, ¿sí? Son nuestra sociedad a la cual estamos obligados a servir, ¿sí? Y no son con roscas monumentales y gastándose, repito, dinero que no es de ellos, ¿sí? ¿Cómo vamos a tenerlos? Igual que en el Imperio Romano, a pan y circo, o como don Porfirio, que les aventaba el día de sus cumpleaños en el piso montones de bolillos, según lo registra Gustavo Casasola, ¿sí? Porque es el equivalente, ¿sí? Ahora, repito, gastar dinero, ¿sí? Que no es tuyo, no es robar, señora presidenta, ¿sí? Digo, perdón, pero pues
A mí me queda claro que eso es un derroche nefasto, ¿sí? Y hay que enfocarse a estas cuestiones de la seguridad, ¿sí? Porque pudo ser alguien de su familia o de la mía. Sí, definitivo. Yo creo que también aquí la cuestión es, habrá que hacer una revisión, y esto estrictamente hablando de los que son autoridades, porque es importante que si cada persona, esto en referencia a la aplicación de las políticas públicas. La aplicación de las políticas públicas es simplemente el dinero que es para hacer determinada situación, bueno, pues se utiliza, se aplica, y obviamente el que sale beneficiado es el pueblo, y también sale beneficiado el que está a cargo de la gobernanza, ¿no? Por supuesto que sí, porque finalmente puede adjudicar que está haciendo un trabajo y puede justificar plenamente la aplicación de los recursos públicos. Eso es indudable. Yo aprendí que no se deberá hablar sino de aquello que pueda beneficiar a los demás o a uno mismo. Se debe evitar la conversación banal, pues como ocurre en las redes sociales. Pero esas cosas son reales, o sea, no las estamos inventando nosotros. Que los demás callen, que no lo digan, ¿sí? Que les estén dando sus viajes, sus regalos. Digo, pues es una circunstancia que a todos nos compete, ¿sí? Y es entonces a la sociedad, ¿sí?, al tejido social, a quien debe de interesarle qué tipo de educación están recibiendo sus hijos, pero hay que predicar con el ejemplo, ¿sí? O sea, perdónenme, pero yo nunca he visto a los monstruos del periodismo, ¿sí?, y a una señora caudalada que hoy dirige no sé cuántas escuelas, nunca la he visto tomar una cámara, ¿sí?, y participar en un evento, y menos revelar un rollo de película, ¿sí? Nunca había fundador del club de periodistas, ¿sí?, también tomar una foto o enseñar a formar periodistas. No los vi sangrar nóminas para sus choferes, sus familias y todo, asegurar a toda su descendencia, ¿sí? Como aquí ocurrieron matrimonios, ¿sí?, para legitimar un proceso de gobernador, gobernadora, que aseguró a todas las familias per secula seculorum, ¿sí?, y siguen cobrando hasta ahora. Entonces, eso aquí no se publica, eso no se dice, ¿sí? No se dice que se vende combustible robado, ¿sí? No se dice que realmente a quien dice la verdad se le persigue en el extranjero. Entonces, pues ya está suave también, ¿sí? Vamos a buscar más calidad en lo que nos dan como información. Gracias, Félix. Bueno, pues amigos, así llegamos al final de este programa de 100 años de periodismo, y bueno, pues deseamos que se la pase usted muy bien. Excelente día y excelente semana para todos. Nos vemos la próxima semana.